Hay una dirección URL, un enlace, a donde dice archivos videoconferencias. Ahí quedan grabadas todas las videoconferencias que nosotros hemos tenido, por si usted desea consultarlas más adelante. Ya han buscado esa porción ahí en el campus virtual, donde está la carpeta de las videoconferencias. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces esta ahí va a quedar también grabada. Les he estado avisando a través del chat que tenemos dos tareas, ¿verdad? Hasta ahorita. Estamos con el tema de los ceros de polinomios. O sea, antes hablábamos de encontrar ceros de cualquier función, fuese esta polinomial o no. Pero ahorita específicamente vamos a tratar estos dos métodos que es para encontrar ceros de polinomios nada más. A ver, tenemos el método de Müller, que su mayor poder es que nos sirve incluso para encontrar ceros complejos de una ecuación si fuese necesario. Y tenemos por otro lado el método de Horner, que también sirve para encontrar ceros de polinomios, pero únicamente ceros reales. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre división sintética y el método de Newton-Raphson que nosotros ya conocemos. Ahí hay una mezcla entre ellos dos. Y evidentemente, al ser Newton un método abierto, entonces también este de Horner también lo es, ¿verdad? Pudiera ser, por ejemplo, que nos diera 0 en un denominador y hasta ahí llega el método, no podemos seguir. Pudiera darse ese caso. Pudiera darse también, aunque es muy raro, se lo voy a confesar, ¿verdad? Pero pudiera darse de que el método diverja, porque es un método abierto. No tenemos garantías de convergencia. ¿Ok? Entonces hay que tener eso presente. En cuanto al método de Horner, solamente quiero, perdón, voy a arrancar con el de Müller, mejor dicho. Solamente quiero hacerles una advertencia. En el libro hay un pequeñito error en las fórmulas que les dan ahí. No sé si ya lo estudiaron y vieron el ejemplo que aparece, no concuerda. Yo tenía una nota en el libro ahí, ¿verdad? Para recordarlo, pero al parecer la versión que les compartí no es la versión que yo tenía corregida. Entonces, ahorita se los voy a presentar para que ustedes tomen nota de ello también, ¿verdad? Y no vayan a cometer ese error porque si no, no les van a dar los valores deseados. Vamos a ver. El error está aquí, en el cálculo de la A. Y está en el denominador. En este signo de aquí abajo. No es H1 menos H0. Sino que es H1 más H0. Entonces tome nota, ¿verdad? Para que no se vaya a equivocar ahí. De hecho, miren que en el ejemplo que les hacen en el libro, no suman no restan H1 menos H0, sino que lo suman, miren. Se los voy a mostrar en una página más adelante. Aquí está, miren el ejemplo que ellos ponen, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, por aquí encontraron el valor de H sub 0, que es 1. Por aquí encontraron el valor de H1, que es negativo 0.5. Aquí encuentran A, pero miren qué hacen en el denominador. ¿Verdad que no los están restando? Sino que los suman. H sub 0 más H sub 1. Entonces, que no los vaya a tomar desprevenidos ese detalle. Hablemos en términos generales de dónde sale el método de Müller y por qué necesitamos 3 valores iniciales, tal como ustedes lo notaron. Miren, casi todos los métodos que hemos estudiado anteriormente, la manera de sacarlos es que la gráfica de la función
se aproxima mediante una línea recta, localmente, ¿verdad? En un espacio pequeño, nosotros, en lugar de utilizar la gráfica de la función, que normalmente es una curva, utilizamos una línea recta. Por ejemplo, el método de la secante, eso es lo que hace, ¿no? Sustituye la función por la recta secante, una recta secante a la función. El método de Newton también, ¿verdad? Nada más que ese utiliza una tangente, porque utiliza la pendiente. Y muy parecido, ¿verdad? En este sentido. ¿Qué hace el método de Müller? Que es el que queremos empezar a ver hoy. Aproxima localmente la función mediante una función cuadrática. Ustedes saben que normalmente una función cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, la pregunta es, ¿quién será esa función que aproximará localmente a este polinomio que nosotros tenemos? Que normalmente debería de ser, si es de grado 2, a la primera van a encontrar la solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo va a aproximar de manera perfecta. Entonces, vamos a ver, por aquí lo debo de tener en el libro, un poquito atrás, para hacerles esa referencia. Esto es lo que hacemos, miren. Normalmente habíamos estado dándonos, por ejemplo, en el de la secante, nos dábamos 2 puntos y en lugar de utilizar esta función, utilizábamos esta recta, hallábamos su intersecto y esta era nuestra estimación. Después utilizábamos este punto y este tal vez, ¿verdad? Y al tirar la secante otra vez, ahora nos quedaba por aquí el otro punto y cada vez se iba acercando más a la raíz. Pero ahora queremos aproximarlo mediante una parábola y encontrar dónde esa parábola se hace cero. Eso es lo que hace el método de Müller en pocas palabras. Claro, de su clase de geometría y de 110, usted recordará que una recta queda determinada por 2 puntos, pero no sucede lo mismo con una parábola. Para que una parábola quede determinada necesita 3 puntos. Una vez que a usted le dan 3 puntos en el plano cartesiano, por esos 3 puntos puede pasar una y solamente una parábola. ¿Ok? No hay forma de que pasen 2. En cambio, si usted tuviese únicamente estos 2 puntos que ve por acá, bueno, les estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Están viendo el libro? Sí, yo pensaba que no les estaba compartiendo nada. Entonces, si yo solo tuviera estos 2 puntos, hay miles de parábolas que pueden pasar por ahí. Esta que está en azulito, por supuesto que es una de ellas, pero hay otra parábola que viene aquí y en lugar de doblar para acá, va más para arriba y se viene para acá. Otra también pudiera ser en este otro sentido, de abajo para arriba, el parábola, miren, pasa por aquí y pasa por este punto. Pero una vez que usted tiene estos 3 puntos, ninguna otra parábola, salvo esta que usted ve en azul, puede pasar por ellos 3. No puede hacer usted una por aquí, porque ya no le va a cuadrar, no va a poder pasar por el punto de en medio. ¿Ok? Entonces, queda determinada totalmente. Ahora, mi gran pregunta es, ¿quién es esta parábola? Que pasa exactamente por x0, f de x sub 0, que es este punto, x1, f de x1, que es este punto, y x2, f de x2, que es este punto. ¿Cuál es esa parábola? A eso nos dedicamos en el método de Müller, a encontrar esa parábola. Y una vez que hemos encontrado la ecuación, la igualamos a 0 y la resolvemos. Claro, ese no es un problema tan sencillo, encontrar la ecuación de esa parábola. Pues normalmente nosotros estamos interesados en encontrar A, B y C, tal que la parábola tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Pero fíjense que es mucho más cómodo
Si en lugar de la tradicional forma de escribir la ecuación de una parábola, la escribimos de esta manera que notan aquí. Para hacer los cálculos es más cómodo, pero al fin y al cabo es una parábola. A por x menos x sub 2 más b por x menos x sub 2 más c. Es mucho más sencillo si lo pensamos así, de esa manera. Por todas las conveniencias que nos da. A ver, nuestra tarea es encontrar A, B y C. ¿Ok? Si hemos encontrado A, B y C, después lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar, ¿se acuerdan de la fórmula cuadrática, ¿verdad? Utilizar la fórmula cuadrática para encontrar la raíz de la ecuación. Y escúcheme bien, ¿verdad? Le estoy diciendo la raíz de la ecuación. Normalmente, cuando usted soluciona una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones. Pero aquí en el método de Müller, solamente nos vamos a quedar con una de ellas. Ya vamos a hablar más adelante cómo determinar con cuál de ellas es que nos vamos a quedar. Bueno, para resolver ese sistema, para encontrar A, B y C, usted tiene que resolver este sistemita. F de x0 menos f de x2 es igual a A por x0 menos x sub 2 al cuadrado. Estos dos sistemas de ecuaciones. No crean ustedes que es muy sencillo resolverlo, aunque solo sea uno de 2 por 2. ¿Por qué eso lo encontramos? Porque fíjense que f de c, encontrar el valor de c es bien fácil. Porque miren, si usted sustituye x sub 2 en lugar de la x, le queda x2 menos x2, así que esto se le hace 0. Esto se le hace 0 y lo único que sobrevive es la c. Así que al escribir la función de esta manera, ya sabemos automáticamente quién es c, quién es el valor de la c. Es f evaluado en x sub 2. Lo que me queda por descubrir es quién es a y quién es b. Por eso les digo yo que es un sistema de 2 por 2. Porque aquí las únicas variables son a y b. Para ellas es que me interesa a mí resolverlo. Bueno, no está dentro de los objetivos de la clase que miremos cómo se resuelve eso. En vectores y matrices a usted le enseñan cómo resolver un sistema de 2 por 2. La cuestión es que quien inventó el método planteó una manipulación algebraica que nos hace más sencilla la solución de este sistema de 2 por 2. Y es la inclusión de estas variables artificiales. H sub 0, que es igual a x1 menos x sub 0, h sub 1, que es x2 menos x1, delta sub 0, que es igual a f de x1 menos f de x0, dividido por x1 menos x0, delta 1, que es f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1. Con estos cuatro datos somos capaces de encontrar A, B y C. A siempre es delta 1 menos delta 0 sobre H1 menos H0. B es A multiplicado por H1. Por cierto, aquí era más, ¿verdad? H1 más H0. B es igual a A por H1 más delta 1. Y C es igual a F de X2. Ya usted encontró los valores de A, B y C. Ahora, eso no quiere decir que usted ya encontró su aproximación. Acuérdese que su aproximación sale cuando usted resuelve esa ecuación cuadrática y ve cuándo le da igual a 0. Para ello, entonces utilizamos la fórmula cuadrática. Espérenme, que me movió esto. Para ello, les decía, utilizamos la fórmula cuadrática. Ahora, fíjense bien. No es la fórmula cuadrática en su forma usual. Nuestra nueva aproximación es x sub 3. Ahora, ¿por qué ponemos x sub 3 por x menos x sub 2 aquí?
Acuérdese la forma que tenía el polinomio. No era ax cuadrado más bx más c, sino que era a multiplicado por x menos x sub 2. O sea que en el lugar donde debería de ir la x, lo que aparecía era x menos x sub 2, ¿ok? Tómenlo en cuenta. Es por eso que acá no ponemos simplemente x sub 3, la nueva aproximación, sino que ponemos x sub 3 menos x sub 2. A ver, esta a usted se debe de parecer mucho a la fórmula cuadrática. De hecho, es la misma. Nada más que hemos racionalizado el numerador. Usted se preguntará, ¿y por qué él se hace así? ¿Por qué no utilizamos la fórmula cuadrática en la forma estándar? Pues eso se debe a errores de redondeo, como ustedes examinaron en aquella lección, ¿se acuerdan? La primera tarea que hicieron. A veces hay errores de redondeo al hacer ciertas operaciones, sobre todo cuando las hace una máquina. Y es que estos métodos numéricos están diseñados para que uno los programe. Entonces, si usted utiliza la fórmula cuadrática en su versión estándar, cuando el valor de b, ustedes saben que en la fórmula cuadrática va menos b más menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac. Hay ciertos valores en los cuales, si a y c son números muy pequeños, el valor de menos b más menos y lo que queda dentro de la raíz cuadrada es casi lo mismo que b. Porque imagínese que 4ac sea un número muy cercano a 0. ¿Cuánto le va a quedar la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac? Si menos 4ac es casi 0. Es casi como la raíz de b a la 2. Entonces eso le da un número infinitamente pequeño. Y al dividirse por el 2a que tenemos abajo, normalmente eso causa errores de redondeo y de truncamiento. Entonces, para evitar ese problema, nosotros utilizamos la fórmula cuadrática, pero ya en su versión racionalizada, que nos garantiza que ese número pequeñito, si acaso sale, va a quedar en el denominador y no en el numerador. ¿Ok? Y nos evita errores de redondeo, por lo tanto. Bueno, no importa. Ya una vez que usted conoce a x sub 2, que conoce a c, que conoce a b y que conoce a a, entonces lo sustituye acá. Ahora, tenga presente, yo le dije, aquí no va a utilizar las dos raíces, sino que al usar la fórmula cuadrática, nos vamos a quedar, aquí se lo dice, miren, creo, no, no se lo dice por aquí, vamos a ver. Pero no, no lo dice aquí el libro. Pero solamente nos vamos a quedar con una de ellas. O bien le vamos a poner aquí más, o bien le vamos a poner aquí menos. ¿Cómo sabe usted si ponerle más o poner menos? Todo dependerá del signo que tenga la B. Si B es positiva, entonces usted póngale aquí más. Pero si B es negativa, póngale aquí menos. ¿Ok? Solamente uno de ellos puede elegir. No vaya a elegir los dos. Ahora, es mi deber también explicarles por qué seguimos esta lógica. Numéricamente hablando, de elegir que tengan signos iguales. Mírenme. El problema es que esto aquí va a quedar dividiendo. A nosotros nos conviene que el número que quede aquí dividiendo sea un número cuyo valor absoluto sea lo más grande posible. ¿Estamos? Por eso los dejamos que tanto b como la raíz tengan el mismo signo. Porque ¿cuál es la regla si tienen el mismo signo? Se suman sus valores absolutos, ¿verdad? Y solamente se les copia el signo. En cambio, si nos quedaran con valores con signos diferentes, ¿qué tendríamos que hacer con esos valores absolutos? Restarlos.
Y claro, nos quedaría un número con un valor absoluto mucho más pequeño. Pero surge una pregunta natural. ¿Y por qué queremos que allá abajo quede un número con valor absoluto lo más grande posible? Porque ¿qué sucede cuando una cantidad cualquiera, como este menos 2c, lo dividimos entre un número cada vez más grande? Si tendemos a que ese número sea lo más grande posible, ¿a cuánto tiende todo ese denominador? Si usted empieza a dividir algo por números grandes, ¿cuál es la tendencia? ¿Verdad que tiende a cero? Entonces nosotros queremos que ahí nos queden números pequeños. En cambio, si el número por el cual dividimos es muy pequeño, el resultado nos da grande. Usted haga la prueba, por ejemplo, agarre el número 1 y divídalo por 1000, ¿qué le queda? 0.001. Ahora, agarre el número 1 y divídalo por 0.0001, le va a quedar como 1.000.000, un número grandote. Ahora, la pregunta otra vez, ¿y por qué queremos que ahí nos quede un número pequeño? Porque observen que lo que vamos a hacer para calcular x sub 3 es que vamos a agarrar x sub 2 y le vamos a sumar el resultado de este cociente. Resulta que si este cociente es pequeño, es un número chiquitillo, entonces x sub 3 y x sub 2 van a quedar muy pegados entre sí. Y se acuerdan que ese es el criterio que nosotros utilizamos para el error. Lo que estamos midiendo es qué tan pequeños quedan los números entre sí. En cambio, si nosotros utilizáramos la otra opción en la cual el denominador quedara pequeño, pero por lo tanto el cociente quedara un número grande, x sub 2 y x sub 3 quedarían bien separados. ¿Y el error cómo sería? Un error extraordinariamente grande. Y usted tendría que trabajar quizás 500 veces más para lograr conseguir el error porcentual deseado. Entonces, es por eso que utilizamos esas cantidades. Bueno, espero de que hayan tomado nota de estas fórmulas, porque las vamos a necesitar, ¿verdad? Y va a ser bien incómodo estarme saliendo de la pizarra para regresar aquí. Si no, igual ustedes tienen el libro. Les sugiero tenerlo a mano, el de Chapra. ¿Qué página es esta? La 166. Es donde están las fórmulas. Lamentablemente la pizarra que usamos no nos permite copiar y pegar allá, ¿verdad? Si no, pues copiaríamos la fórmula y la pegaríamos, pero no nos lo permite. Entonces, ténganlas a mano, por favor. Todas esas formulitas. Si quieren, les doy 1 o 2 minutos para que las copien. Para que cuando lo hagamos el ejemplo que les voy a proponer en la pizarra, entonces ustedes lo entiendan. Licenciado Edwin, solamente en la ecuación 724 para encontrar el A es que se suma el denominador, ¿verdad? Ese es el error que hay. Solamente ese cambio. Ese es el único ahí. Ok. Licenciado, en la plataforma hay un video que también El tiene ese video, error, fíjese, de la A. no lo corrigieron. O sí dicen El que primer va video el creo error. que es. ¿El A? A la hora de encontrar el A, pero no dice. Sí, se equivocaron Bueno, también en la entonces fórmula. En el primer video. no me cercioré yo de eso, pero qué bueno que me dice. Ahí lo voy a quitar y voy a poner otro mejor porque los puede confundir. Lo voy a chequear, ¿verdad? Bueno, pero aquí les estoy aclarando yo, ¿verdad? Que sí tiene que ir un más ahí. ¿Ok? Eso de lo por hecho. Yo me había confiado porque en mi mente yo les había mandado una copia del libro en la cual yo había pegado una nota adhesiva ahí que decía, aquí debe de ser H delta 1, perdón,
más delta 0. ¿Verdad? Les voy a dejar 2 minutos para que lo copien y vuelvo con ustedes para que ya empecemos a resolver el ejercicio. Licenciado, había dicho que el valor de B va a ser negativo o positivo dependiendo del resultado que nos dé en el reemplazo de la ecuación B, ¿verdad? Vamos a ver. El valor aquí va más o menos. Ah, Entonces ahí, dependiendo de qué signo tenga B, acuérdense que B nos puede salir con signo, ¿verdad? Positivo o negativo. Si B es positivo, usted usa más. Pero si B es negativo, entonces usted utiliza menos. Para que le coincidan los signos. ¿Ok? En cada iteración usted tiene que irse asegurando de si ahí va a poner más o si va a poner menos. ¿Estamos? Ok. Tengan calculadora en mano también porque la vamos a necesitar. Espero de que ya hayan terminado de copiar esas formulitas. Me voy a ir directamente hacia el campus, perdón, hacia la pizarra. Ok. Entonces, vamos a suponer en esta ocasión que queremos resolver el polinomio x elevado al cubo menos 10x a la 2 más 151 igual a 0. No le enseñan a uno a hallar esas raíces en 110, ¿verdad? ¿Verdad que no? Solamente le enseñan el método de Ruffini, ¿no? O de la división larga, pero ese método solo sirve si los ceros del polinomio son enteros o de perdida le sirve hasta cuando son fracciones, cuando son racionales, pues. Pero si es un número irracional, no le sirve el método de Ruffin de la división larga. Bueno, aquí tiene un método usted de cómo solucionarlo. Vamos a suponer nosotros que los valores iniciales son x sub 0 igual a negativo 2, x sub 1 igual a negativo 4 y x sub 2 igual a negativo 3. Con esos valores vamos a trabajar. Entonces, ya sabemos quién es x sub 0, quién es x sub 1 y quién es x sub 2. Para trabajar con las formulitas que habíamos visto anteriormente, nosotros tenemos que saber quién es f de x1, quién es f de x2 y quién es f de x0. Entonces, les voy a pedir a ustedes que lo calculen. ¿Quién es f de x sub 0? Acuérdense, para encontrar f de x sub 0, lo único que tiene que hacer es en el polinomio que le dieron, sustituir la x por el valor de x sub 0. Por eso les dije que tuvieran ahí la calculadora a mano. Sáquenlo y me dicen cuánto les queda.
¿Cuánto le queda si este polinomio lo evalúa en negativo 2? Queda 103. Muy bien. Lo mismo me queda a mí. 103. Confirmen los demás, ¿verdad? Si alguien tiene dudas, nos va deteniendo y nosotros vamos viendo cómo solucionamos sus dudas. También encontremos f de x1. ¿Cuánto les queda la función evaluada ahora 73. en negativo? ¿Cuánto? Negativo 73 me da a mí. Correcto, así lo tengo yo también. Perfecto. Y encontremos también, va a ser necesario, f de x sub 2, que es el valor de la función evaluado en negativo 3, ¿verdad? Que es x sub 2. ¿Cuánto les queda? 34. Muy bien, perfecto. Bueno, ya encontramos los f's. Ahora tenemos que encontrar h sub 1 y también tenemos que encontrar, perdón, h sub 0 es el primero. Y también tenemos que encontrar h sub 1. A ver, según la fórmula, ¿cuánto es h sub 0? ¿Cómo consigo h sub 0? ¿La copiaron esa o no la copiaron? Restando x sub 1 menos x sub 0. Muy bien. Restamos el valor, oiga bien, no f de x1, sino esto, ¿no? ¿Y cuánto le da si usted resta menos 4 menos negativo 2? ¿Cuánto Menos 2. debería de Menos quedar? 2. Menos 2, muy bien. Menos 4 menos menos 2, ¿verdad? Termina siendo menos 4 más 2, así que por lo tanto nos queda negativo 2. ¿Quién es h sub 1? Es el resultado de restar x sub 2 menos x sub 1. Creo que se quedó un micrófono abierto porque oigo como una interferencia. No está mal que ustedes abran sus micrófonos para comentar o para hacer preguntas, ¿verdad? Solo asegúrense de que una vez que ya hayan terminado lo cierren para que no se escuche el ruido, porque a veces uno mueve cosas ahí y queda en la grabación después, ¿verdad? No se oye bien lo que se dice. 1. H1. Muy bien. H1 nos queda 1. Ok. Pero también tenemos que hallar delta sub 0 y delta sub 1. Vamos a ver si aparece delta por aquí. Aquí está. Delta sub 0. ¿Cuánto nos queda del sub 0? En otras palabras, pues, ¿de dónde sale delta sub 0? Mire, sale de restar. Y es importante el orden, ¿verdad? Restamos f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. En pocas palabras, negativo 73 menos 103 dividido por negativo 4 menos negativo 2. Pongan ese valor en la calculadora. ¿Cuánto le sale? 29.33. Ahí voy a... 38.
No voy a coincidir con ustedes. 88, Al sale. menos con ustedes. A mí me da 88. Compruébenlo, por favor. 88. Correcto. 88 debería de ser la respuesta. Observe que negativo 73 menos 103, eso es 176 negativo. Y negativo 4 menos negativo 2, bueno, es negativo 2, ya lo habíamos sacado, ¿verdad? Entonces, al dividir 106, negativo 176, perdón, entre negativo 2 nos da este 88 que tenemos por aquí. Confírmenme si a los demás también les salió así. Confirmo. Sí, 88. Bien, ahora saquemos delta 1. ¿Quién es delta 1? Ahora es f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido por x2 menos x1. En pocas palabras, pues, 34 menos negativo 73 dividido por menos 3 menos negativo 4. Si todo va bien, debería de darle 107. 7. ¿Ok? Sí. Perfecto. Vamos a buen paso. Ya descubrimos quién es H sub 0, H sub 1, delta sub 0 y delta sub 1. Ahora nos toca encontrar A, B y C. ¿Ok? Empecemos por encontrar A. ¿Cuál es la formulita para encontrar A? Delta 1 menos delta 0 dividido por H1 más, ahí hay que tomar en cuenta aquello, la corrección más H sub 0. Entonces, ¿quién es delta 1? 107 menos 88 entre la suma de estos dos, H sub 0 y H sub 1. Hagan el cálculo y me dicen cuánto les queda el valor de A. Negativo 19. Negativo Muy 19. bien, lo mismo me queda a mí. Negativo 19. Vamos ahora a calcular el valor de B. ¿Cómo se calculaba el valor de B? El valor de A que acabamos de encontrar lo multiplicamos por H sub 1 y le sumamos delta sub 1. O sea, este A lo multiplicamos en negativo 19, lo multiplicamos por 1, que es H sub 1, y a ese valor le sumamos delta sub 1, que es este 107. ¿Cuánto les queda el valor de B? 88. Muy bien, a mí también me queda 88. Y el más facilito de hallar es C. ¿Por qué es el más facilito? Porque ¿cuánto es C? Es lo mismo que f de x sub 2. Y acuérdese que ese ya lo calculó usted. Lo tiene aquí arriba. 34. ¿Qué vamos a hacer con estos valores de A, B y C? Los va a meter en aquella última formulita que decía x sub 2 más, y la forma que teníamos de la fórmula cuadrática racionalizada, ahí va a sustituir a B y C. Y también sustituye el valor de x sub 2, ¿verdad? Que es el más nuevo. Acuérdese que x sub 2 para nosotros, ¿quién es? Negativo 3, ¿verdad? Pero presten atención a este detalle. ¿Qué signo tiene B? ¿Es positivo o es negativo? Es evidente, B es positivo. Entonces, voy a volver al libro un ratito nada más. Entonces, si B es positivo, ¿qué debemos de utilizar
en esta formulita, que es la última que vamos a, la última sustitución que vamos a hacer. Aquí, ¿ve? Para encontrar la nueva aproximación que es x sub 3, usted sustituye x sub 3. Este valor para nosotros es negativo 3. Y aquí pone más negativo 2c. Pero como b es positivo, aquí lo que vamos a utilizar es más. ¿Ok? Si b hubiese quedado negativo, utilizaríamos menos. Entonces, les voy a pedir que los valores que ya tenemos los sustituyan acá. Y recuerden que el resultado total de este valor nos vamos a quedar con 4 posiciones decimales después del punto. Entonces, hay que regresar a la pizarra. Y ustedes me dicen cuánto les quedó después de sustituir. A, B, C y también después de sustituir x sub 2. Vamos a tener una aproximación para x sub 3. ¿Cuánto les queda? Menos 2.74. Ok. Voy a esperar a ver. A mí me da diferente. 3.3586. Vamos a ver si alguien... Muy bien. Negativo 3.3585 me queda a mí. Perdón, sí, negativo. Sí, a mí también. ¿Sí? Y negativo. Sí, negativo. Sí. Perfecto. Entonces, esa es nuestra primera aproximación. Negativo 3.3585. Consulta, Liga, ahí. Aquí de entrada yo ya podría ya empezar a calcular el error usando el X3 y jalando el X2. Correcto. Así mero. Eso es lo que les iba a pedir a continuación, que calculen el error. Para ello utilizan las dos aproximaciones más recientes. O sea, el X sub 2 y el X sub 3. Sí, le escucho, Heidi. No vamos a redondear ahí, porque a mí me da menos 3.35859. O sea, pregunto si vamos a redondear o no. Ah, sí, sí hay que redondear. Yo no sé si es que lo copié mal. Entonces El sería resultado. 86. Ok. ¿A los demás les da así también? Confírmenme. Confirmo. Confirmo. Yo lo había hecho antes, pero es probable que lo hice con un programa informático. Entonces, a veces es un problema eso del redondeo con los programas informáticos. A veces no le redondea perfectamente. Bueno, utilicémoslo así. Sí, de hecho hay que redondearlo. Miren, yo cuando les reviso los exámenes, tomo en cuenta de que ustedes pueden tener por esos errores de redondeo una pequeña desviación. Entonces, yo entendería, por ejemplo, si alguien pusiera ahí 3.3585 negativo. Ahora, algo que no sería aceptable es si ya me pone 4.1586, ¿verdad? Es obvio de que anda bastante errado. Si alguien me pone negativo 3.3585, negativo 3.3586, como que el error no es tan grave, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero ya si usted se aleja de esos dos numeritos, ahí sí yo empiezo a dudar, ¿verdad? De que la respuesta sea apropiada. ¿Cuánto les queda el error? 10.68. Ok. Andamos un poco largo. ¿Qué significa eso? Que todo tiene que volver a empezar. ¿Ok? Entonces, esta es la iteración número 1, hasta acá. Hasta acá. Licenciado, ¿cómo dijo que se sacaba el error ahí? De la forma típica, nada más que utilizamos el valor de x sub 3 como el mejor y el x sub 2 para hacer el cálculo. O sea, en pocas palabras, valor absoluto de x sub 3 menos x sub 2 dividido entre x sub 3 y eso lo multiplica por 100. De la manera estándar, nada más que utiliza estos dos valores, el negativo 3 y el
Supuestamente el mejor es este, ¿verdad? La aproximación que hemos sacado. Bueno, como no tenemos el error deseado, hay que hacer una iteración más. Ahora, ¿cómo se hace la nueva iteración? Facilito. Solamente nos desplazamos. Este x sub 0, que es el valor más viejo, lo botamos. Ya no nos sirve para la nueva iteración. Y quien era x1 pasa a ser x sub 0. El que era x sub 2 pasará a ser x sub 1. Y este x sub 3, el valor más reciente que hemos encontrado, se desplaza para hacer x sub 2. Y volvemos a empezar con todos los cálculos.